Herrera. Amén, amén. Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga en esta hermosa mañana fría aquí en Lima, pero bien sabrosa. El Señor es bueno y su misericordia hoy nos ha alcanzado, hermano, y nos ha permitido levantarnos de camita. Y si usted todavía está en cama, pero está viendo este programa, pues allí desde esa comodidad también compartirá con nosotros la palabra de Dios. Bueno, como dijo mi hermano Miguel, esta es la Escuela Bíblica Online, que todos los domingos a partir de las 10 de la mañana sale a través de aquí de Radio San Juan. Recuerden que nosotros llegamos a ustedes gracias y cortesía primero de Dios, por supuesto, pero también de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del Perú, aquí en San Juan de Miraflores, en la ciudad de Lima, en este hermoso país del Perú. Amén. Así que bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Muchas interrogantes se han hecho a lo largo del tiempo con este tema, pero nosotros queremos, a la luz de las Escrituras, ver la perspectiva bíblica de este asunto. La semana pasada, bueno, mi hermano Miguel, por asuntos personales no pudo acompañarnos, pero recuerden que la semana pasada habíamos hablado acerca de la tentación y que es la herramienta del enemigo para que nosotros continuemos en una vida pecaminosa. Pero la pregunta ahora es la siguiente, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano Miguel. Yo acepto a Cristo, viene la salvación junto con Cristo. Ajá, ¿por qué el diablo me hace la guerra para pecar? ¿Acaso si yo peco pierdo o no pierdo la salvación? ¿O me pongo en riesgo de no alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús? Esa es una gran pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy y que queremos compartir en este estudio en esta mañana. Pero antes de comenzar, por supuesto, vamos a clamar al Señor. Lo que sí, amados hermanos, bueno, usted puede compartir el video, que es lo que yo me encuentro haciendo en este preciso momento. Y todos los que están en línea, pues bueno, bienvenidos a la Escuela Bíblica Online de aquí de la Iglesia de San Juan de Miraflores, pero que está abierto a todas las personas que deseen aprender un poquito más de la palabra. Bueno, hermano, entonces, como venimos hablando, vamos a adentrarnos ya en este asunto. Y bueno, recuerden que esta es una clase, esto es una lección que sale del discipulado Una Esperanza para las Familias y que estamos llevando a cabo desde ya hace más de 2 meses aquí en la iglesia de San Juan, y muchas personas también que no siendo miembros de nuestra iglesia también están compartiendo estos estudios, de manera que estamos en la lección en el estudio número 12, y el título de esta lección el día de hoy es ¿Puedo perder la salvación? Pero queremos dar la perspectiva bíblica más transparente que nosotros hemos podido conseguir, porque hay 2 factores que hay que entender que ya los vamos a hablar, amén. Así que a los que nos llevan seguimiento, pues estamos en la lección número 12, y aquellos que están impartiendo estos estudios en sus hogares, pues también hoy se van a edificar un poquito más, a formarse un poquito más en esta clase para que también la puedan compartir. Recuerde que estos estudios están disponibles para toda persona que quiera recibir discipulado, y nosotros pues estamos dispuestos a hacerle llegar este material que tenemos. Pero vámonos a las Escrituras, el libro de Romanos, capítulo 8, y a partir de allí pues vamos a empezar con este hermoso tema. Recordemos que cuando nosotros ya conocemos el plan de Dios para nuestras vidas, que es Cristo Jesús, o sea, cuando el cuando el ser humano conoce que hay un plan salvador que es Cristo Jesús, tenemos que conocer, por supuesto hemos conocido también ya que hay un enemigo que nos va a hacer la guerra porque Él no quiere que nosotros estemos, por así decirlo, en esa posición salvadora en Cristo. Él no quiere que estemos en Cristo Jesús, y por eso es que la semana pasada hablábamos de la tentación que el enemigo presenta, porque hace la guerra continua que Él tiene con los santos, con los llamados de parte del Señor, con aquellos que vienen a formar parte de la familia del Señor. Pero ¿qué sucede? Si bien nos vamos a enfrentar en esta lucha de conservar la salvación, y digo conservar porque ya usted va a entender por qué utilizamos esta expresión, y ciertamente es porque una vez que recibimos la vida eterna en Cristo Jesús, es necesario entender que debemos desarrollar una vida de comunión con Dios y no pecar, y de no pecar para nosotros realmente consolidar esta salvación en nuestras vidas, o que esta salvación se consolide en nuestra vida, bien sea con la muerte o con la venida de Cristo, ¿no? Entonces, parte de este estudio hoy lo que queremos es que usted conozca a Biblia cierta, iba a decir a ciencia cierta, que usted conozca ciertamente por las Escrituras cuál es el riesgo de tener a Cristo y creer que puedo seguir pecando porque ya yo estoy destinado a ser salvo. Entonces, esto es bien profundo, hermano. Yo quiero que usted y nosotros hoy lo aprendamos, como dice la Escritura. Amén.
Ciertamente, hermano, un tema muy interesante de la salvación. Hay muchas personas que tienen ciertas posiciones acerca de este tema, como lo es la salvación. En el caso de se presenta pues el gran interrogante de si la salvación se pierde o no se pierde. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy, bendito sea el Señor. Vamos a tratar de dar respuesta a algunas interrogantes que de hecho lo tenemos acá en el material. Gloria a Jesús. Y bueno, esperamos que esto sea de edificación para cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, aunque estamos desde este lado, nosotros también estamos aprendiendo. Por eso le invitamos a que usted, pues, a través de esta transmisión, amén, a través de nuestras redes, usted pueda enviarnos sus preguntas, pueda enviarnos su posición o su concepto, por decirlo así, acerca del tema. Que pueda también interactuar con nosotros y desde acá podamos responder y aprender también de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bien, hermanos, este es un tema, repetimos, lo repito, este es un tema bien interesante porque al conocer cuál es el plan de Dios para salvarnos y conociendo también la trampa, el enemigo con la tentación, nos enfrentamos a la lucha de conservar la salvación. Porque esta palabra es clave, como le digo a nuestro hermano Jimmy, esta palabra conservar, esta palabra tiene una connotación de perseverancia. Y en esta mañana queremos afianzarnos pues en esta pequeña palabra. Si muy bien, hermano, nosotros hemos leído o hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que nosotros recibimos la vida eterna en Cristo. Hemos recibido vida eterna y esto, hermano, hay que entenderlo. Vida eterna en Cristo. hay una vida eterna que no es en Cristo, que es exactamente. Ya se sabe dónde va a ser. Exactamente, Jesucristo dio una oportunidad. En Juan 10:10, pues nosotros podemos decirle, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así es. Pero dice él mismo allí, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ciertamente, el hermano, como ha dicho, hay una vida eterna con Cristo o en Cristo, y hay una vida eterna sin Cristo. Y esto acá también es clave, porque ciertamente Dios ha establecido dos lugares que, dicho sea de paso, también hay muchas personas que han querido desvirtuar esto, diciendo que no hay infierno, diciendo que no hay cielo, pero la Sagrada Escritura lo estipula de una manera bastante certera y clara, cuando dice que Dios pues ha creado estos dos lugares, bendito sea Dios, y de uno de ellos pues Dios quiere salvarnos. Así es. Entonces vamos en esta mañana a entender o adentrando en este tema. Entonces es necesario, hermano, entender que debemos desarrollar, para poder conservar esta vida eterna, debemos desarrollar una vida de comunión con Dios y de no seguir pecando. Esto también es importante aclararlo, porque cuando hablamos de no seguir pecando, estamos hablando de que usted y yo ya no somos practicantes del pecado. ¿Sí? No quiere decir que nosotros en un momento dado, pues por nuestra naturaleza, nosotros no pequemos. Pero el asunto está cuando nosotros nos deleitamos en ese pecado. Entonces, para que eso no sea así, nosotros debemos desarrollar una vida de comunión con Dios. Amén, claro que sí. Bueno, entonces vamos a partir de Romanos capítulo 8, vamos a estar compartiendo allí la escritura, en una gran verdad que Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versos 12 y 13 de Romanos, dice la palabra de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una pequeña, como así decir, una gran alegoría a lo que es la vida eterna en Cristo, lo que explicaba mi hermano Miguel, ¿no? Hablamos de muerte espiritual, de una muerte, una pérdida, por así decirlo, de este gran beneficio de la salvación. Pero antes de ahondar un poquito aquí, la pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿O qué es la seguridad de salvación que tiene el creyente?
Lo primero que hay que entender, iglesia, es que la salvación viene al hombre no porque el hombre decida buscarla como tal. Hay una fe salvadora que proviene de Dios, dice la Escritura. En el momento que una persona escucha hablar de Cristo Jesús, esa fe salvadora por medio de Dios es activada en la persona y ella se convence, bueno, no se convence, el Espíritu Santo la convence de que hay un Cristo que salva. Recuerden que las Escrituras dice claro que el que tiene poder de convencimiento y de arrepentimiento de pecado y convencimiento de justicia es el Espíritu Santo de Dios. De manera que hay que entender que el primer paso hacia la salvación o a este proceso de salvación del que vamos a hablar pende del convencimiento por el Espíritu Santo. La salvación no es algo que yo pueda comprar. Amén. La salvación no... Ok, ya vamos a... Amén. Lo que pasa... Amén. Gracias, Miguel. Por allí hay un asunto que vamos a atender, hermano. Disculpe, lo que pasa es que estamos... Miguel y yo no tenemos a nadie en los controles, entonces estamos haciendo nosotros todas las funciones. Sí. Me dicen que tengo que verificar el volumen del fondo. Voy a eso. Pero quiero terminar la idea para dejar a mi hermano Miguel también con su aporte. La salvación no viene por producto de hombre. En el sentido de que nosotros no escogemos ser salvos, no, porque la salvación es algo que proviene de Dios. Fue, como quien dice, creado en Dios, otorgado por Dios y va a ser consolidado en Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios crea este plan salvador, Jesucristo confirma este plan salvador, pero llega a nosotros a través del convencimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que entender que hablar de salvación es hablar de un término netamente, por así decirlo, adjudicado a Dios y no al hombre. Así es. Esto es algo que proviene netamente de Dios y que la salvación no se compra, la salvación no se adquiere por obra, la salvación no se obtiene por lo que yo pueda hacer, no, la salvación viene porque Dios en su gracia permitió que fuéramos salvos. Y para eso Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, es porque Dios en su misericordia y en su amor dijo, pues yo quiero que todos sean salvos. Ahora, que todos vayan a ser salvos, sabemos que no va a ser así. Pero el deseo de Dios desde el principio de los tiempos era que toda la humanidad fuera salva. Pero mire como dice aquí, y quiero dejar esta idea abierta, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Haciendo referencia a lo que estamos hablando. O sea, si bien nosotros hemos recibido el plan salvador por Cristo Jesús, la palabra me dice que este plan Dios me lo hizo conocer a mí como ser humano, pero es para que yo, una vez conociéndolo, me aleje de todo deseo carnal, me aleje de todo deseo mundanal, y empiece a vivir conforme está escrito en la palabra. Entonces hablar de salvación no es como, nosotros queremos que usted lo vea, que hablar de salvación no es como que, bueno, ya yo tengo la salvación. No, la salvación se convierte en el cristiano en un estilo de vida que desarrollar para que este concepto, por así decirlo, de salvación realmente cobre su efecto en el momento que partamos de esta tierra o que Cristo venga por su iglesia. Amén, gloria a Jesús. Ciertamente, amado, el caso de la salvación es un tema es muy interesante, y ciertamente lo que dice nuestro hermano Jimmy, hermano, la salvación es un estilo de vida. La salvación exige un estilo de vida conforme a Dios. En este caso, como lo decía el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo cuando le habla a los Efesios acerca de este tema, allá en el capítulo 4, en primer lugar, Pablo le habla que somos salvos por gracia, que era lo que estaba diciendo nuestro hermano Jimmy. Esto no es de nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. De hecho, nosotros nunca pudimos hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación, porque esto es algo, como dijo nuestro hermano Jimmy, esto es algo que depende de Dios. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su gracia, ha dado esa posibilidad de que el hombre sea salvo. ¿De qué? Salvo de su pecado, porque hablando de lo que es el término de salvación, significa que salvación es librar a alguien de un peligro o de la muerte. En este caso, hablando en términos bíblicos, muerte, que significa separación. Recordemos de dónde viene el hombre. Pues el hombre viene de una tremenda caída, y es precisamente desde ese punto donde Dios se impone, por decirlo de alguna manera, para salvar al hombre. Entonces,
Dios nos libra de ese peligro, Dios nos libra de la muerte, de esa separación, nos libra del pecado, y entonces Dios, en su infinita misericordia, Dios provee, en este caso, ese puente, como decíamos al principio de estas enseñanzas, ese puente conciliador que se llama Jesús, y es cuando nosotros en Cristo y por los méritos de Cristo y por los sacrificios, o el sacrificio, mejor dicho, el sacrificio de Cristo, somos nosotros salvos. Amén. Ahora bien, una vez que nosotros aceptamos a Jesús, nosotros tenemos una exigencia. Es como hablar de que somos hijos de Dios. O sea, ser hijo de Dios implica, hermano, muchas cosas. Implica muchas cosas, y una de ellas es tener una relación con el Padre. En este caso, la salvación, una vez obtenida por medio de nuestra fe, en Cristo Jesús, pues comporta una vida o un estilo de vida que se alinee a lo que realmente esta salvación demanda. ¿Sí? La salvación demanda un estilo de vida de santidad en este caso, de comunión con Dios en este caso. Es decir, una persona que ha aceptado a Jesús, una persona que ha obtenido la salvación en Cristo Jesús, debe vivir de una manera diferente. Y yo hacía alusión a Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo en el versículo 17 habla acerca de la nueva vida en Cristo. Así es. Y decía, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, debe haber un cambio, debe haber una transformación. Una persona que ha obtenido la salvación a través de la fe y de un arrepentimiento, que es lo que estaba hablando Tito también, que la obtenemos a través de un arrepentimiento, de la renovación en el Espíritu Santo, de la regeneración en el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir, tenemos que pensar y tenemos que actuar de manera diferente. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no han aprendido así de Cristo. Así es. Entonces, sigue diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, mire cómo dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, en el versículo 24, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, esto básicamente es lo que comporta la salvación como estilo de vida. Sí, es que ciertamente, mira, nosotros lo que tenemos que entender es que salvación no es vida eterna, salvación es la condición en la que se encuentra el ser humano. Y eso es lo que se llama salvación. ¿De qué nos está salvando el Señor? ¿O cuál es el proceso? O sea, ¿de cuál es la salvación como tal? O hay que entenderlo de esta manera, de que el Señor nos está librando del peso y de la esclavitud del pecado. Es como cuando alguien está, por ejemplo, en apuro y voy a salvarle de ese peligro. O sea, voy a sacarlo de esa posición para llevarlo a una posición benigna, donde sea beneficiado, donde tenga un beneficio mejor. Cuando nosotros hablamos de salvación, por eso es que en Hechos, lo dice, creo que es Hechos que lo dice claramente, dice, en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. 4:12. Exactamente, haciendo referencia a la palabra en que nuestro estilo de vida la va a cambiar es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando llega a nuestra vida, lo que nos quiere es rescatar de la vida pecaminosa que nos tiene esclavizado al enemigo, y que por supuesto nos va a llevar a una vida eterna de tortura, ¿no? Entonces, lo que hay que entender, porque casi siempre se quiere, como quien dice, encajonar, por así decirlo, se quiere cuadricular, de que salvación es hablar de vida eterna. No, hay que entender algo, que salvación es de la condición humana en la que nosotros estamos viviendo. Y yo la obtengo por medio de Cristo Jesús. Pero estos beneficios que me otorga el Señor, haberme sacado de la inmundicia, el Señor haberme sacado de ese pecado, es como dice la palabra, en desarrollar una vida agradable delante del Señor, ¿no? Entonces, esto es lo que básicamente nosotros queremos que sea claro el día de hoy,
Porque si nos adentramos en el estudio, la primera pregunta que nosotros podemos hacernos es: si soy salvo, ¿puedo seguir pecando como antes? Bueno, en este caso debería ser: debo seguir pecando como antes, porque de poder, mire hermano, todo el mundo puede pecar, en eso no cabe duda. Pregunta: si soy salvo, ¿puedo seguir pecando como antes? Vamos a entender esto, hermano. Si nosotros conocemos el concepto de que si eres salvo, lo seremos siempre, indistintamente, hermano, de nuestra forma de vida, esto realmente se ha hablado por mucho tiempo. De hecho, hay sectas fundadas de salvos siempre salvos, o sea, de que una vez que yo acepto a Cristo, yo puedo seguir pecando porque ya, el paso yo lo di. Esto hay que meterle ojo, hermano, porque en el planteamiento de que si Dios ha decidido salvarnos y lo hará sin importar lo que hagamos y lo que sigamos haciendo, de acuerdo con esta creencia errada, porque esto es totalmente antibíblico, hermano, nosotros no debemos resistir el plan y el poder divino. Eso es lo que ellos enseñan. O sea, ya Dios decidió salvarme, independientemente si yo sigo pecando o no, ya Dios decidió salvarme. Y aquí vienen los orígenes de lo que habla de lo que Pablo escribía en Romanos, ¿no? De ahí se toman para definir esto. Es algo que te alcanza, si lo queramos o no, la salvación nos va a alcanzar a todos. Esto tiene sus condiciones bíblicas. Por eso le digo, estamos hablando de la forma errada como la gente lo ha planteado. La gracia salvadora es otra forma de verlo. La gracia salvadora vence a la voluntad de los que hemos sido escogidos. Es decir, quieras o no, Dios nos va a salvar. Mire, hermano, esto es como quien dice entrar en un mundo bastante complicado bíblicamente hablando. Porque ¿qué es lo que se vende con respecto a esta gracia, por así decirlo, indefinida, o esta salvación imperdible? ¿O cuál es la creencia errada? Creer que, bueno, ya yo soy salvo y como ya Dios decidió salvarme a mí, independientemente si yo sigo pecando, el Señor me va a salvar. Pregunto yo, ¿qué fundamento bíblico tiene esto? ¿O desde qué punto de vista la gente quizás pueda pensar esto? Vámonos claro, Romanos, Pablo habló a Roma y hablaba acerca de una predestinación, hablaba acerca de que, vamos a buscar el texto bíblico para leerlo claramente, creo que Efesios, perdón, hermano, lo que pasa es que tengo la cita de Romanos aquí de 8, 12 y 13 para complementar lo que estamos hablando. Efesios, perdón, Pablo lo dijo a la iglesia en Efesios, a ver si consigo Efesios. Está en la Biblia, Jimmy. Sí, ya lo conseguí. Aquí lo tengo. A ver. 1:4 por ahí. Sí. Aquí está, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, porque hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Bueno, ya ahí empieza a hablar de otro asunto. Pero el asunto está aquí en el versículo 4 y 5, cuando habla de que habiéndonos predestinado por ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay que ver algo, hermano, y hay que entender este principio bíblico, ¿no? Cuando Pablo habla a Efesios acerca de este asunto, nosotros tenemos que tener claro lo que ya nosotros hemos venido hablando. Dios es soberano, Dios tiene una voluntad determinada, Él es Dios. Que Dios sepa, escuche bien, que Dios sepa todas las cosas no es lo que se puede interpretar como que, bueno, Dios sabe si yo voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Independientemente de lo que yo haga, bueno, el Señor ya lo sabe. Ok, en eso estamos claros. El Señor tiene conocimiento absoluto de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Él sabe perfectamente qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Ahora bien, pregunto yo, en función de esto, ¿por qué en las Escrituras el mismo Dios hace y el mismo Cristo hizo antes tanta referencia acerca de perseverar en este proceso salvador? En Mateo capítulo 24, si no mal recuerdo, es donde Jesucristo, hablando acerca de los falsos profetas que se levantarán, Él hace una expresión y dice: pero el que permanece hasta el fin, este será salvo. Vamos a hacer el contraste de estos dos pasajes. La predestinación de la que habla Efesios no tiene que ver precisamente, escuche bien, no tiene que ver precisamente con el pecado deliberado del hombre, tiene que ver con el plan perfecto de Dios.
con la voluntad establecida por Dios para todo el tiempo en este caso de la humanidad. El plan salvador está dispuesto dentro del respeto que Dios tiene por la decisión que tú tienes que tomar. Vamos a ahondar un poquito en las clases de la soberanía de Dios. En el principio de los tiempos, Dios respetó la decisión del hombre. Dios es fiel a su palabra cuando le dijo al hombre, yo te pongo a escoger, tú escoges lo que tienes que hacer. Dios tiene un deseo, y es que el deseo de Dios, ¿cuál es? El que todos procedamos a la salvación. Eso lo dice la palabra. Es pues la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos o procedan al arrepentimiento y por supuesto a la salvación. Dios tiene un deseo, así como lo tuvo con Adán en el Edén. El deseo de Dios, ¿cuál era? Quédate aquí en el Edén, sé feliz con Eva, multiplíquense, hagan todo lo que tienen que hacer. Ese era el deseo de Dios. Pero Dios sabía que aunque Él quería que eso pasara, Él le dio esa libertad al hombre de no interponerse en lo que tú quieras decidir. Cuando le dijo, yo pongo entre ti la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Yo quiero que tú hagas lo bueno. A Moisés se lo dijo, al pueblo de Israel. Yo quiero que ustedes lo hagan, pero yo sé que muchos de ustedes no lo van a hacer. Entonces, hablar de este término de predestinación implica de que Dios tiene un plan para el hombre, en el sentido de que Dios dice, yo quiero que todos sean salvos, pero sé. Por eso es que dice, nos hizo conocer la voluntad de la salvación, de la gracia de Dios. Porque Dios sabe y dice, pero sé que no todos van a ser salvos. Porque muchos de ustedes han decidido no creer en mí. Porque muchos de ustedes han decidido no seguirme. Porque muchos de ustedes han decidido no entregar su vida a Cristo Jesús. Entonces entiendas, hermana, amada iglesia, que esto no tiene que ver con que Dios escogió a quien iba a ser salvo. No, dice la palabra que Dios colocó en la vida y la muerte en decisión del hombre. Y nosotros, aunque no podemos ir en contra de la voluntad divina, Dios siempre, escuche bien, desde el principio de los tiempos, ha respetado la posición que nosotros tomemos ante esta situación. Y el Señor nos está vendiendo una salvación a través de Cristo, pero el Señor está diciendo, pero tú decides qué es lo que tú vas a hacer con ella. Porque si el Señor quisiera decidir, el Señor ya hubiese matado a los que no van a ser salvos y se hubiese ahorrado todo este problema que está escrito en Apocalipsis y se hubiese ahorrado a mandar a Cristo a morir por los pecadores y ese plan del Señor no hubiese tenido ningún sentido. Porque el Señor, sabiendo a quién podía obligar para ser salvo, chévere, pero la decisión está en manos de quién. ¿De Dios por la salvación? No, Dios plantea un plan de salvación, pero le dio la libertad al hombre de escoger si quería entrar dentro de ese proceso salvador o simple y llanamente le daba la espalda. Así es. Hay un versículo que nosotros siempre, es más, muchos no lo sabemos de memoria, que es Juan 3:16. Sí. Juan 3:16 es un versículo clave para todo esto, pero muchos hemos errado en cuanto a esto, porque Juan 3:16 es un texto bastante profundo complejo y condicional. Sí. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios presenta, como tú estás diciendo, ese plan de salvación, abre esa puerta de la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo es ese camino, es esa verdad, es esa vida. Es ese camino, como Él mismo lo expresó, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, nadie es salvo sino por medio de mí. Nadie va a recibir esta vida eterna en Cristo si no pasa por donde estoy, o sea, si no viene a mí. Así es. Exactamente. Y la cita que tú diste también en su momento, que es Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dice, porque en ningún otro hay salvación, no hay un nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, dice, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, entonces, pero el texto dice, para que todo aquel que en Él cree, es decir, soy yo quien decido, en este caso, seguir a Cristo o no. Soy yo quien decido. ¿Por qué? Porque Dios, y se lo decía, o sea, Dios, el deseo de Dios es ese, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos al conocimiento de la palabra, que todos seamos salvos. Ese es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es otra cosa, y hablamos de este tema en estos días, porque si hubiese sido la voluntad de Dios, todo hombre hubiese sido salvo, porque es algo que se va a cumplir sí o sí. Pero el deseo de Dios es ese, pero no todos vamos a proceder. Ahora bien, la pregunta en este caso es,
porque es un caso, en este caso, hablando de pecado, es un caso moral. Ya. Entonces dice, si soy salvo, puedo seguir pecando como antes. Puedo seguir pecando como antes, como lo venía. O sea, en otra palabra, como habíamos hablado o habíamos citado Efesios capítulo 4. O sea, antes teníamos una naturaleza, estábamos siendo gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos esclavizados del pecado. Entonces, Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es un tema, esto es algo que muchos también lo han malinterpretado. Sí, que mientras más peco, más gracia va a derramar Dios sobre mí. No, eso no tiene que ver con lo que se dijo. No es así. Exactamente. Eso no es así. Entonces dice Pablo, responde a esto, dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, si ya morimos, ¿cómo volvemos o cómo podremos vivir haciendo o practicando el mismo? O sea, si hemos muerto, no podemos seguir viviendo. Exactamente. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, si yo soy salvo, yo no puedo seguir pecando como antes. No puedo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una naturaleza. Esa naturaleza ha sido de alguna manera transformada. Mi mentalidad, ¿sí?, con la que yo venía siendo gobernado, ya eso fue transformado, ya eso fue cambiado, transformado por el Señor. Ahora, yo antes cometía pecado con avidez, con ligereza. Ya hoy, aunque de alguna manera y en algún momento pueda que caiga, ya aún así yo no soy el mismo. Porque antes yo no sentía remordimiento, como decíamos nosotros. Ahora sí estoy siendo redarguido por Dios. Ahora sí estoy siendo confrontado por una verdad. Ahora sí estoy siendo confrontado por una vida. ¿Por qué? Porque ya la vida de Dios está en mí. Así es. Y es lo que decía el apóstol Juan más adelante. O sea, yo no puedo vivir de esta manera si yo he nacido de nuevo. Exactamente. Porque, como dice Pablo, repito, ya yo nací de nuevo, ya yo morí a ese pecado. Ahora yo no puedo vivir, no puedo practicarlo como antes, porque ya yo no soy el mismo. Es que por eso te digo, no tiene sentido, mire hermano, no hay sentido alguno. No hay sentido. No hay lógica alguna decir, yo soy salvo y peco, porque al pecar tú vuelves a tu condición de esclavitud pecaminosa y la salvación se ha roto. Recuérdate que Cristo te está salvando de la esclavitud del pecado, porque ese es el precio que Él paga. Así es. Recuerda que Cristo muere en la cruz del Calvario, es para que no muriéramos nosotros crucificados. Él te está tomando un lugar por nosotros. ¿Y qué le está diciendo al diablo? Mira, yo voy a liberar al mundo de que esté esclavizado a ti por el pecado, porque yo voy a dar mi vida por ellos. Entonces es como quien dice un cambio y sí, ciertamente fue un cambio de posición que hizo Cristo, donde Él se puso en lugar del hombre. ¿Para qué? Para salvarlo, o sea, para sacarlo del estado pecaminoso. Entonces, como digo yo, y ahí es donde se cita lo del chanchito y lo del perro. O sea, sí, hay una naturaleza, bueno, no naturaleza, no, hay una esclavitud al pecado de la que el Señor te saca cuando tú vienes a Cristo Jesús. Eso es salvación. El Señor dice, te rescaté, te salvé de ese estado pecaminoso en el que estaba. Cuando tú vuelves a pecar, y ese es el punto que estamos hablando, si tú vuelves a pecar, entonces esa salvación se queda sin efecto y vuelves otra vez al estado de esclavo del pecado. Entonces no tiene sentido decir, bueno, si yo soy salvo, ¿puedo seguir pecando? No, porque al pecar inmediatamente sales nuevamente de ese rescate divino, de esa salvación divina, para volver a estar sujeto al diablo y en este caso al pecado. No sé si creo que sí nos estamos explicando, pero mira hermano, es cuestión, no quiero decir de lógica, para que nadie se sienta ofendido o aturdido con esto, pero es cuestión de entenderlo. Si yo me baño, es porque me quiero quitar, y yo estoy limpio ya, me limpié, me bañé, me coloqué mi jabón, todo ya, ok, quedé limpio. Pero si yo voy, salgo y me revuelco en la tierra, ¿sigo siendo limpio? Pregunto. ¿Qué pasó con ese proceso de limpieza que tuve en la ducha por quitarme todo, por así decirlo, el sucio que tenía en el cuerpo? Lo he perdido en ese momento. Eso pasa con el hombre. El hombre está dentro de la salvación divina, o sea, está dentro de ese proceso salvador, que ahorita quiero hablar de una pregunta, de un comentario que hacen allí. Pero uno está en ese proceso, pero el pecar nuevamente hace que inmediatamente
vuelvas otra vez a un estado, en este caso, pecaminoso, inmundo, del que Dios ya te había sacado. Por eso es que es fácil, fue muy sencillo para Pablo decirle a la gente, mira, pero es que el que está pecando deliberadamente, ¿cómo va a decir que Cristo hizo algo en él? Y hay muchos textos que van a verificar, despojados del viejo hombre, aléjense del pecado, no vuelvan a practicar el pecado. Y la perseverancia de la que habla la Biblia para ser salvo, y la que Jesús también habló a sus discípulos acerca de perseverar en Él para que alcancen la vida eterna, es precisamente esa perseverancia de no volver a pecar. O sea, es esa lucha contra el pecado, de tener una vida de no pecar, porque ya yo sé que al pecar inmediatamente vuelvo al estado del que Dios ya me había sacado. Cierto. El punto es aquí es que hay personas, hermano, que han malinterpretado este asunto de la salvación. ¿Qué pasa con esto, hermano? Y es que y Jimmy hacía referencia, yo quiero volver a reiterarlo. Él decía, hay personas que están equivocados en cuanto a esto, porque dice, y el apóstol Pablo también está contrarrestando ese concepto, porque hay personas que dicen, bueno, si yo soy salvo, pues yo igualito puedo hacer lo que yo quiera porque al final yo voy a ser salvo. Pues eso no es así. Eso no aplica. Primero, el apóstol Pablo está diciendo, eso está totalmente fuera de contexto, de todo contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la persona que ha muerto al pecado, pues no puede vivir. O sea, o ha muerto, o muere, o vives. No es un zombie, pues. ¿Me entiendes? Aquí no hay término medio. Así es simple. Aquí no hay muertos vivientes, no. Aquí estás muerto o estás vivo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? El asunto es que la salvación tiene una exigencia y es un estilo de vida, como lo hemos dicho desde el principio. La persona que salva vive. Yo siempre tuve, hermano Jimmy, ¿cómo te digo? Esa incógnita en mi mente, ¿no? De que si la salvación se perdía o no se perdía. Entonces, estuve hablando con muchas personas y bien fue cuando pude entender lo que hoy estamos hablando. ¿Qué pasa? La salvación es un asunto, hermano, como decíamos al principio, es un asunto de Dios. Es un asunto que Dios te lo da. Ahora, la persona no puede tomar esto a la ligera, porque la salvación te marca un estilo de vida. Como dice aquí, por ejemplo, el material que nosotros hemos elaborado, dice, tú no puedes resistir el plan y el poder divino. Es algo que te alcanza, o sea, que te alcanza así no lo quiera. Eso es cuando la gente dice, salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Salvo sí. siempre salvo. Y dice aquí, si bien es cierto, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, fuiste salvo, eso es así, pero también es necesario que camines en el sendero cristiano. Así es. ¿Por qué? Porque la misma salvación te va a llevar. ¿Qué pasa? Lo que tú dijiste acerca del chanchito y acerca del perro. El perro es un animal que él come y vomita y vuelve a comerse su vómito. El chancho o el cochino, como decimos allá en Venezuela, es un animal que tú lo bañas, tú lo limpias y luego vuelve a su sucio, pues. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué vuelve? O ¿por qué el perro se come su vómito? Porque el chancho vuelve allá. Y decíamos esta mañana discutiendo el tema porque esa es su naturaleza. Es lo que está diciendo acá la escritura. ¿Por qué el cochino, el chancho hace eso? ¿Por qué vuelve a su estiércol? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué el perro hace eso? Porque esa es su naturaleza. Ahora bien, una persona que esté en la iglesia, que esté en la congregación, pero que viva practicando como antes este asunto del pecado, pues esta persona nunca ha sido salvo en realidad, nunca ha sido rescatado de eso. O sea, siempre ha mantenido su naturaleza. Por eso que Jesús siempre dijo, por su fruto lo conoceréis. Siempre Jesús hacía hincapié acerca de este asunto. ¿Por qué? Porque Él está siguiendo su naturaleza pecaminosa. En cambio, cuando la persona es salvo, comienza a pensar y a vivir de una manera diferente. Y aún cuando cometa cierto pecado, esa persona siempre se va a sentir redarguido, siempre se va a sentir confrontado con la palabra y va a venir a Jesús para que lo perdone y lo limpie de todo ello, porque sabe que eso le ha perjudicado y lo separa, en este caso, u ofende a Dios. Entonces es un caso, hermano, de estilo de vida. Sí, ciertamente, mientras estemos en esta tierra, tenemos que caminar según la exigencia
que no comporta en este caso la salvación. Tenemos que vivir, tenemos que caminar según lo que la salvación, pues, o los beneficios de la salvación nos exige. Yo no puedo decir que soy un cristiano salvo, pero sigo haciendo lo malo con avidez o con libertad. Porque eso quiere decir entonces que yo no he sido rescatado de esa naturaleza. Quiere decir entonces que yo simplemente soy un simpatizante del evangelio, pero que mi vida pues no ha tenido un encuentro personal con Dios. Exactamente, y eso era lo que Pablo siempre recriminó a Efesios, a Romanos, a los Corintios, cuando le hacía tanto énfasis acerca en el sacrificio de la cruz de Cristo. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál fue el sentido realmente de la muerte de Cristo? Liberarnos del lazo del pecado, de la esclavitud del pecado. Recuerde que el hombre antes de Cristo vive esclavo del pecado. Entonces, eso se llama salvación, cuando Dios te saca de esa por así decirlo, de esa conducta pecaminosa y te va a conducir a una vida llena en Cristo. Es algo muy cierto lo que dice nuestro hermano Miguel, porque una persona cuando ha entendido lo que es el proceso de salvación, lo que es perseverar en esta salvación, implica realmente un estilo de vida. Por eso yo le decía, salvación no es irme con Cristo, no, eso es vida eterna en Cristo. O sea, el regalo de la vida eterna está dispuesto para aquel que persevere y al final como tal alcance ese regalo. ¿Cuándo usted va a ver eso, hermano? ¿Cuando se muera o cuando Cristo venga? Pero el proceso que me conduce a consolidar como tal la salvación es el proceso de vida que yo estoy llevando en Cristo Jesús. Así es. Y ese es el camino. Por eso es que el Señor lo dijo, yo soy el camino. El camino, si usted se para al final del camino, ya dejó de ser el camino. Usted está en el final de él. Pero yo soy el camino. O sea, tú tienes que pasar en Cristo Jesús. Tú tienes que transitar en Cristo Jesús si quieres llegar a la vida eterna en la gloria del Señor. Entonces, transitar es lo que implica el proceso de salvación. Un estilo de vida que tú desarrollas, que respetando en primer lugar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no ha sido en vano. Y en segundo lugar, entendiendo que cada vez que yo peque, o si yo quiero hacerlo deliberadamente, entonces realmente tú nunca fuiste producto de una salvación. Así es. Que es lo que tú estás explicando, Así ¿no? es. Entonces, por eso era que Pablo decía, o sea, ¿hasta cuándo pisoteáis la sangre de Cristo? O sea, ¿hasta cuándo quieren hacernos creer ustedes a nosotros que son cristianos? Si ustedes realmente son cristianos, creo que se lo dijo también en Efesios, pero también se lo dijo a Corintios. Si verdaderamente ustedes son cristianos, ustedes se han dejado la vida pasada que han tenido viviendo, que es la del pecado. Escuche bien, la vida del pecado, aunque él no lo dice específicamente, Efesios. Aquí está. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Cristo enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de pecado, de la vida pecaminosa, de la vida, póngalo usted, de antes de Cristo. Así es. Antes de que Cristo llegara a su vida. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de ¿qué? Del pecado, de la carne. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira que la renovación mental tiene que ver es con esto, de que yo entienda, o sea, comprenda de que ahora en adelante yo no soy el pecador que era antes. Yo ahora soy una nueva criatura y por lo tanto yo tengo que renovar mi pensamiento a que yo tengo que hacer de ahora en adelante lo correcto y que yo no puedo seguir pecando. No puedo seguir pecando cuando yo conozco a Cristo Jesús. Y dice, y renovados y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, esto es un proceso, hermano, mire, es terrible porque la gente cree que salvación es aceptar a Cristo. No, hermano. Aceptar a Cristo es el paso del camino que tú vas a correr en este proceso de salvación. Pablo, si bien no hacía mucha referencia a esta, pero entiéndase en Filipenses cuando Pablo le dijo, hey, cuiden con temor y temblor su salvación. O sea, en otras palabras, tengan en cuenta que ustedes son los responsables de transitar en la vida después de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús. Y una persona cuando peca, pisotea literalmente el sacrificio en la cruz del Calvario y vuelve a un estado de esclavitud pecaminosa. Entonces, como dijo Miguel, entonces nunca fue salvo. Porque si tiene esa actitud continua. Ahora, la pregunta es, también lo tocó mi hermano Miguel, y si yo peco involuntariamente, bueno, involuntariamente yo considero que el pecado es voluntario, porque la tentación viene y peca porque decide hacerlo. Sí, es así, ¿no? En este caso sería inconscientemente, por falta de conocimiento. Y si yo peco, ahí es donde el Espíritu Santo, en el trayecto que tú tienes, redarguye y tú entiendes
oye, hice esto, no lo quiero volver a hacer, porque tu mente ha sido renovada. Citando Efesios. O sea, ya tú tienes una renovación por el Espíritu, que es el que te dice, epa, ya tú no eres el mismo. O sea, epa, hiciste eso, ven, te voy a enseñar, eso es pecado. Y de ahí en adelante, nosotros hemos cambiado la mente y hemos dicho, yo no puedo seguir haciendo esto, porque sé que es pecado. Ese es el camino de la salvación. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que lidiar. ¿Por qué Cristo se pone como abogado? Porque el mismo Jesús sabe que nosotros en el camino podemos pecar. Por X o por Y, pero Él va a estar allí a través de su Santo Espíritu para recordarnos, hey, eso está mal, camina por acá, ok, me meto por acá mejor. Te metiste por donde no era plan, te metí otra vez, métete para acá. Ese es el proceso de salvación. Entonces, avanzando, dice, para tener una respuesta más clara en este sentido de podemos seguir pecando, si somos salvos, podemos seguir pecando, podemos considerar lo que dice Juan 8:31, que dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, los que decidieron, como hablábamos al principio, en Cristo Jesús, que le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué les dijo? Seréis verdaderamente mi discípulo, o sea, si ustedes permanecen, ya que, mira aquí están las tres etapas de las que estamos hablando, habló al pueblo judío, los judíos que creyeron en Él, Él les dijo, bueno, ya ustedes dieron el primer paso, o sea, acepté a Cristo, oh Cristo, tú eres el Salvador. Pero después Jesús les dice, pero permanecéis. O sea, si ustedes permanecen en esta palabra, entonces sí pueden decir ser cristianos. Entonces sí pueden decir ser salvos. ¿Por qué? Porque permanecen en lo que dice mi palabra. Y era lo que Jesús les decía, o sea, ¿cómo van a decir ustedes que son mis discípulos si ustedes realmente hacen lo que dice la palabra? ¿Cómo puedes decir tú que, porque mucha gente, hermano, en la iglesia tú dices, ¿cuántos son salvos? ¡Eh! Pero hay mucha gente que vive pecaminosamente, esa gente no es salva, perdóneme hermano, perdóneme, pero no es así. Pero como dice Jesús, si ustedes permanecen en esta palabra, si nosotros hacemos lo que conforme está escrito, lo hacemos, entonces podemos ser partícipes de esa salvación en Cristo Jesús. Así es, así es. Y está otro texto acá, hermano Jimmy, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Amén. Donde dice, y el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que venciere. Entonces, bueno, hermano, ya hemos tocado este tema de bastante, pero acá tenemos otra interrogante. Así es. Tenemos otra interrogante y Jimmy lo tocó a manera muy somera hace un ratito, pero vamos a hablar otro poquitito acá basándonos en esta pregunta. Dice, ¿acaso Dios escogió arbitrariamente quiénes habrían de ser salvos? Como decimos nosotros, ¿acaso Dios dijo tú, ya, más nadie? Yo siempre me imaginé un caso así como que si Dios estaba en su trono y estábamos todos nosotros y bueno, Dios decía, bueno, tú, morenito, tú no vas a ser salvo. Ya. Aquel blanquito de ojos verdes, sí, ese sí va a ser salvo. No, aquel blanquito no, aquel morenito sí. O sea, a dedo. Y eso no es así. Y eso realmente no es así. Así. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aclarar este asunto, hermano? Porque muchas personas en este asunto también tienen ciertas confusiones, que es el caso de la predestinación. Así es. En este caso ahí sí podemos hablar plenamente de esto, porque, hermano, dice acá, ¿acaso Dios escogió arbitrariamente quienes habrían de ser salvos? Ya acá esta pregunta, si nosotros somos conocedores de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos, como quien dice, meterle la lupa. ¿Por qué? Porque ya esta palabra, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios no es arbitrario. ya nosotros debemos revocar esto, porque claro. Dios no es arbitrario, Dios no actúa arbitrariamente. Si bien es cierto, Dios es soberano, aún así Él no es arbitrario, porque como decía el hermano Jimmy hace un momento, o sea, Dios podía y aún puede cambiar el mundo, así sea con un pensamiento de Él. Pero Él se sujeta a lo que Él ya dijo. Pero resulta ser que Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Así es. O sea, y si Dios al hombre le dio eso, lo que hoy por hoy se conoce como el libre albedrío, que es ese poder de decisión, Dios no va a violentar eso porque ya Dios se lo dio. Es como en estos días nosotros hablábamos, hermano, en cuanto a la enseñanza, que yo le hacía la pregunta a los hermanos, ¿por qué Dios no maldijo al hombre?
Porque ya lo dio. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había bendecido. Claro. Así Y es. no se iba a contradecir. Y Dios no puede contradecir eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con este asunto, hermano. Dios arbitrariamente no actúa porque Él es, aunque Él es soberano, pues Él no puede violentar su propia naturaleza. Entendamos desde el punto de vista que Santiago lo está enseñando y lo dice, que Él no puede tentar a nadie ni puede ser tentado por el mal. O sea, eso no puede llegar a Dios porque Dios es santo, santo, así a seca. Dios es santo. Y bajo ninguna, no, y hay que entenderlo, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos creer que Dios, siendo Dios, como dices tú, va a ir en contra de sí mismo. No puede, su naturaleza no la puede. Si bien Dios no está sujeto a nadie ni a nada, Dios está sujeto a sí mismo, a su propia naturaleza. Claro. ¿Y qué sucede? Que Dios desde el principio de la creación le dijo al hombre, yo te bendigo si tú haces lo correcto. O sea, le dio como quien dice, una libertad al hombre en el sentido de que la decisión se la dejó tomar a él, porque como decimos, si Dios hubiese querido hacer uso de su soberanía, Él ni siquiera hubiese colocado los árboles en el Edén, sino que hubiese dicho, Adán y Eva, ustedes van a ser salvos, procreen, me voy. Y ya está. Pero Él de hecho pone el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida en el Edén, porque Él necesitaba hacerle entender al hombre, hey, yo soy Dios, pero yo respeto lo que tú decidas hacer. O sea, yo no te puedo, Dios, escucha bien, y esto es necesario, Dios no iba a obligar a Adán a no hacerlo, aunque puede hacerlo, como dice Miguel, Dios con un pensamiento nos puede obligar a todos a hacer, nos puede llevar a todos a la salvación, pero Él respeta lo que Él dijo y Él no va a contradecir su propia palabra. Entonces, la pregunta, como dice Miguel, ¿acaso Dios escogió arbitrariamente quienes harían de ser salvos? Esto es un segundo planteamiento de la doctrina que proclaman muchos y es la que la salvación no se pierde. Y es lo que estamos hablando. Sin importar el mal testimonio de vida que den las personas, esto gira en torno a la elección incondicional, que así la llaman, ¿no? ¿Qué significa la elección incondicional? Que Dios decidió antes desde el principio del mundo quién sería salvo y quién se perdería por la eternidad. Ojo, aquí yo utilizo la expresión decisión. No, Dios no decidió quién se va a perder. Así es. Por eso es que yo coloco la expresión en el contexto de lo que estamos hablando. Eso es lo que la teoría plantea. Yo primero que nosotros primero queremos ver que usted sepa lo que dicen. Y dicen que Dios tomó la decisión. A ver, me perdí en la lectura. Que Dios decidió quién sería salvo y quién se perdería en la eternidad. Según la elección incondicional. Su fin eterno fue decidido con mucha antelación. Nada que usted hiciera podría cambiar su destino. Y aquí es donde no cobra sentido la palabra en el sentido de lo que ellos quieren plantear, de que la salvación es imperdible. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia respalda esta teoría de que Dios decidió arbitrariamente y dijo, tú, los demás que se pierdan. Vámonos a la palabra. Hay un texto bíblico, no lo voy a citar aquí, pero hay un texto bíblico que ya lo he citado, donde el Señor dijo, es pues la voluntad del Señor que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Hay un texto bíblico, ahorita lo podemos buscar. ¿Qué sucede? La pregunta es, si es el deseo de Dios que todos procedan a la eternidad con Él, que todos procedan al arrepentimiento, si ese es el deseo de Dios, entonces ¿para qué Dios se va a poner a decidir quién sale salvo y quién no? Es como que digo, bueno, yo deseo comer, pero decido no cocinar. O sea, no tiene sentido decir que Dios desea que todos seamos salvos si ya Él decidió quién iba a ser salvo y que hay un montón de gente que se puede perder. No tiene sentido alguno, hermano. Y Dios no es ilógico. Bueno, que Dios es lógico, para nosotros Dios no es lógico, o sea, sí. Para nosotros no. Pero en el sentido bíblico Dios no tiene esto. Ahora, quizás algunos pasajes podrían decir que sustenta este principio. Sin embargo, hay otros como Apocalipsis 22:17, no sé si lo tienes allí, que señalan la posibilidad de que tú no tienes de elegir. Dice, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Escuche bien, el que quiera. El Señor desde el principio con Adán lo dijo, si tú lo haces, yo no puedo hacer nada. Por eso te digo, el Señor si hubiese querido decidir desde el principio qué iba a pasar con la humanidad, de salvarse o no, no hubiese puesto los árboles entonces allí en el Edén. Así es. No tiene sentido. Entonces todo este proceso en el que estamos pasando no tiene ningún sentido, amada iglesia. Entonces, leemos junto a otro pasaje en Juan capítulo 10, verso 27 y verso 28 que dice, el Señor Jesús le dijo, mis ovejas oyen mi voz.
mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observemos con cuidado que te corresponde a ti y a mí, porque dice escuchar la voz de Cristo, el Hijo, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Es como digo yo, alguien puede estar hablando, pero tú decides si lo escuchas o no. Y eso es lo que dice Jesús, o sea, mis ovejas, o sea, yo hablo y el que escucha mi voz, o sea, el que dice y presta atención a lo que Dios ha dicho, entonces ese tendrá vida eterna, entonces ese será cuidado por el Señor. Entonces la decisión no depende de Dios, la decisión no depende de Cristo, la decisión no depende del Espíritu Santo, porque ni aún los mismos judíos se escaparon de esto. Cuando Cristo vino, algunos decidieron no seguirlo. Claro. Fíjese esto, hermano. Acá tendríamos que hablar un poquitito, y no nos estamos saliendo del tema del asunto de la salvación, ojo. Aquí tendríamos que hablar un poquitito acerca de la omnisciencia de Dios. Amén. Otro atributo esencial del Señor. O sea, si bien es cierto, hermano, Dios sabe y conoce desde la eternidad quién va a ser salvo y quién no, no es menos cierto tampoco que Él no decidió quién iba a ser salvo. Es que o sea, Dios sabe quiénes son, pero no por decisión de Él, sino por decisión humana. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que es donde la gente realmente se confunde. Claro. Sí, que es realmente donde la gente se confunde. La Biblia habla de la predestinación, ¿sí? Pero la Biblia dice que la salvación o el ser salvo es una predestinación, es ser predestinado en Cristo. Repito, ¿por qué? Porque es Cristo el camino, la verdad y la vida. Es Cristo la salvación. Fuera de Él no hay salvación. Entonces, ¿qué pasa? El asunto no es que Dios decidió quién iba a ser salvo arbitrariamente, quién iba a ser salvo o no. Dios sabe quién va a ser salvo porque Él, en su conocimiento absoluto, sabe quiénes son los que van a responder al llamado y van a aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y van a responder a ese llamado en este caso. O sea, Él sabe que Jimmy en algún momento de su vida iba a aceptar a Cristo e iba a caminar. Por eso lo predestinó en Cristo. Y por eso decimos hoy, Jimmy es salvo. ¿Por qué? Porque respondió a lo que Dios había establecido, obedeció a lo que Dios había establecido en este caso. Entonces, hermano, este es el asunto de la predestinación. Fíjese esto. Y es sencillo, perdona que te corta la idea, es sencillo, por eso lo decía antes de que tú opinaras. Dios sabe qué es lo que va a pasar, pero claro, no porque Él lo decidiera. Hay cosas que Dios decidió. Exactamente. Pero por lo menos en cuanto a la salvación del hombre, Dios no la decidió. Que Dios sepa quiénes son, sí, porque Dios sabe quiénes van a decidir seguir a Cristo. Hablemos un poquito de Judas, por ejemplo. Exactamente. Hablemos un poquito de Judas. Judas Iscariote, en este caso, quien traicionó al Señor. ¿Judas fue salvo? Judas nunca fue salvo, hermano. En ningún momento, ni aun cuando andaba con Cristo, pudo haber disfrutado de la salvación. Y es tremendo porque el mismo Cristo, y usted dirá, bueno, pero entonces porque Cristo lo eligió, pues asunto de Cristo. Pero él mismo fue claro desde el principio cuando decía, he elegido y entre nosotros hay un diablo. Claro. Y él dice, no puede ser salvo porque él mismo dice, Señor, mira, todos han permanecido menos el hijo de perdición. O sea, que desde el principio Dios sabía que Judas nunca iba a responder. Pero hermano, mira, entendamos esto. Mira el pensamiento. Por eso es que habla de la renovación de nuestra mente también. Pero mira el pensamiento. Cuando usted analiza la vida de Judas, por ejemplo, dice que cuando María derramó aquel perfume costosísimo a los pies del maestro y enjugaba con sus cabellos sus pies, entonces dice que Judas, cuando vio esto, dijo, qué desperdicio. Él estaba más perdido que nadie. Qué desperdicio. Y mira cómo dice, o sea, esto se le pudo haberle dado a los pobres, se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. O sea, ¿quién es Cristo entonces? ¿Quién era Cristo para él? Y Jesús tuvo que decirle, pero cálmate, porque el asunto es que María está recibiendo una revelación y ella está actuando según a lo que ella está recibiendo como revelación. Tú estás en tu naturaleza pecaminosa y no puedes entender quién soy yo.
Porque él no caminaba en Cristo. No. Quizás caminaba con Cristo, pero no en Cristo. Ese es Y ese es el punto. Y ese es el punto. Y o sea, así hay muchas personas que caminamos con Cristo. pero no en Cristo como Y tal. Jesús que dijo, Juan, por ejemplo, el apóstol Juan cuando hablaba ya dice, el que dice que es cristiano debe andar, caminar, vivir como Cristo anduvo. Así es. O sea, la salvación en este caso no fue algo que Dios, el salvo, la persona, Dios no escogió arbitrariamente quién iba a ser salvo o no. O sea, Dios sabe quién va a ser salvo. Pero sabe que no es por decisión Pero de él. esto es una decisión, como dice Apocalipsis, el que quiera tome del agua de la vida gratuita. Hermano, y es gratuito. Así es. O sea, el que No quiera hay- hacerlo, La condición es creer. Juan 3:16, para Exactamente. que todo aquel que en él crea. La condición para entrar en esto es creer, es creer. Y mira como dice Jesús, acá que tú lo mencionaste, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando tú analizas esta palabra oír en el sentido hebreo, es la misma que en el castellano escuchar, pero escuchar con atención. Y cuando tú escuchas con atención, obedece. Claro. Entonces, ese es el punto de la salvación. Cuando tú eres un hombre salvo, tú obedeces, y aun cuando caes, siempre en tu pensamiento va a estar la idea de levantarte, De porque salir tú de eres ese un hombre estado. salvo. Por supuesto. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Discúlpame, Jimmy. Exactamente. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Volvió en sí porque es que él sabía, o sea, él hizo lo que hizo, pero en su corazón él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal porque estaba dentro de ese proceso. Pero es que, mire, hermano, por eso es que hay que leer Biblia. Hermano, hay que meterse Este en asunto es tremendo. Sí, hay que leer Biblia porque, vuelvo y repito, y queremos redundar en esto es para que quede bien claro. Pensar nosotros que Dios decidió quién iba a ser salvo es totalmente absurdo. Porque el poder de decisión humana Dios se la respetó al hombre desde el principio. Siempre. Y a lo largo de todas las escrituras tú vas a conseguir un montón de pasajes, hermano, donde hace referencia de que Cristo bueno, vámonos al otro texto bíblico. O sea, yo toco. Y llama. Jesús dijo, yo llamo. Pero ¿quién decide abrir y dejarlo entrar? Muchos quizás abren y lo miran. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, chévere, mira, te atiendo aquí porque ya, chao. Y cierran la puerta. Pero hay quienes abren la puerta y dicen, ¿le gustaría tomarse una tacita de café? Y lo dejan pasar y lo dejan morar. Entonces, esto es el plan de salvación. No tiene que ver, como dijo Miguel, la predestinación parte de lo que Dios, sabiendo quiénes van a tomar la decisión, pues Él los sella para sus propósitos divinos en la tierra. Pero no es porque Dios decidió, mira, tú vas a ser salvo porque sí, porque si no, mentiría y Dios no es mentiroso. Tan sencillo No, como así eso, es, amén. así es. Así que hay que entender de que Dios no escoge arbitrariamente quién va a ser salvo, no. La decisión de salvación siempre está a disposición del hombre. Y de hecho, Dios se lo dijo a Moisés, yo pongo a disposición del hombre el camino de la vida y de la muerte. Ustedes deciden, o caminan en vida o caminan en muerte. Y le dice Dios, escoge, mira esto, escoge la vida para que viva. Es que el consejo siempre está. Por eso es que siempre cito que la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios es que todos procedan a este proceso de El arrepentimiento. asunto es que Dios no nos obliga. Hermano. Exactamente. Dios quiere, sí. Dios desea, sí. Pero Dios respeta lo que tú vayas a decidir. Así Y este asunto hay que entenderlo. Amén. Y hay otra pregunta. Dice, ¿el sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue solamente para que un número reducido de cristianos recibiera la salvación? Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque también se lo Sí. pueden preguntar. Un tercer elemento que podremos escuchar entre quienes creen que si eres salvo lo seguirá haciendo si continuamos pecando, que es el que Cristo derramó su sangre solamente por los elegidos. O sea, que esta sangre está condicionada a algunos nada más, en este mismo carácter que estamos hablando de decisión divina, ¿no? Que no es decisión divina. Ajá. ¿Qué enseña la Biblia? Tan sencillo lo respondemos en 1 Timoteo 2:4, donde dice, bueno, aquí está el texto bíblico que lo íbamos a buscar. Sí. Vamos a leerlo para leerlo completo en el contexto. Primera carta a Timoteo. A ver. Capítulo 2, verso 4, Miguel. Si lo tienes allí, léelo, por favor. Sí, aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es. Sí. Pero anterior a ese versículo dice,
Eso es lo que estamos Dice, buscando. exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, fíjate que ese es el plan. O sea, Dios, bueno, en este caso Pablo a Timoteo, pero sabiendo que es Dios quien a través de Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, le dice, yo quiero que ustedes hagan esto, que oren, que velen, que hagan rogativas en oración de gracia por los hombres, dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, el Señor les estaba diciendo, si ustedes quieren estar tranquilos, ustedes quieren estar en paz, es necesario que ustedes hagan esto. Fíjese como lo plantea, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Dice, el cual quiere, mas no dice el cual decidió, no, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. O sea, aquí estamos hablando de esto. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se reduce a esto. Dios envió a su Hijo no por el pueblo judío, no por algunos. Dios envió a Cristo por todos los hombres. Todos. Y dice la palabra aquí en Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios lo que está haciendo en este caso es planteándonos su deseo. Y como consejo, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ustedes quieren esta salvación de la que Dios quiere para ustedes. O sea, si ustedes quieren formar parte de esto, ¿qué tienen que hacer? Oraciones, rogativas, vivir en paz, en tranquilidad. O sea, hay ciertas condiciones que Pablo le estaba diciendo para que ustedes formen parte de lo que Dios desea. Pero en ningún momento hacemos referencia de que el pacto de Cristo en la cruz del Calvario no fue solamente por alguno, porque fíjese que solamente estando ahí en la cruz se consigue con dos seres que aparentemente no merecían la misericordia de Cristo. Estos dos ladrones que están junto con él, vaya si usted a saber si eran judíos o no eran judíos, no lo dice la Escritura tampoco, pero habían dos personas allí en las que el Cristo quizás le dijo, no, ya va, por ustedes no es pecadores, es por aquellos que están allá que están orando y que están llorando por mí. No, el Señor salvó al que entendió que él era el Cristo, y el otro pues desgraciadamente pues estaba obtuso, ¿no? Pero quizás en una de los acontecimientos más claros acerca de este mismo proceso de salvación. Cristo está en la cruz, hay dos personas, uno que decide decir, sí, tú eres el Cristo, tú eres el que me vas a salvar, pero otro que dice, va a ser el Cristo. Y esa es la misma realidad. Entonces, ¿el pacto en la cruz fue para algunos, Miguel? No, en realidad no. En realidad fue algo general. Así El es. sacrificio es para abarcar a todos. Yo siempre digo esto, hermano, Jimmy, y pongo esta pequeña ilustración. Si Dios fuese así, entonces Dios no hiciera salir el sol sobre el justo e injusto. Así es. Simplemente hubiese mantenido lo que mantuvo con Israel en aquel entonces, que cuando salía el sol, salía esa nube, y por donde yo caminara y donde tú caminaras, pues una nube en tiempo de verano, entonces te iba a cubrir a ti para que no te fatigara, pero a los demás no. Y Dios tiene ese poder de hacerlo. Totalmente. Entonces, pero resulta el mismo caso acá con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, hermano, yo parto siempre de ese versículo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. O sea, no solamente, no amó a un grupito que él sabía que iba a ser cristiano. No, amó al mundo entero, pero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, el asunto es que esto es general. Cristo murió por toda la humanidad y así lo dice la Biblia. Sí, porque de hecho muchos han malinterpretado porque quizás no han leído bien cuando la Escritura, cuando muchos dicen, no, pero es que Cristo vino a los judíos y como los judíos no le aceptaron, entonces vino a los gentiles. No, No, eso estaba estipulado. eso no es así, porque cuando la Escritura dice a lo suyo vino, no está refiriendo a los suyos, al pueblo judío. Dice a lo suyo, o sea, al plan divino de salvación vino. Claro. Ahora, que los judíos no lo aceptaran, eso fue problema de ellos. Pero que Jesús no vino, recuerde que la salvación no se extiende a nosotros porque los judíos dijeron, bueno, ya nosotros no queremos. Y Jesús dijo, pues bueno, vamos a buscar quien quiera. No, Él vino a lo suyo, o sea, Él vino a la salvación de toda la humanidad. Claro. Y como dices tú, citando Juan 3:16, para que todo, o sea, todo aquel que realmente crea que Él le va a salvar, entonces este va a alcanzar esta salvación divina. Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice una gran verdad también muy clara, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, escuche bien, no queriendo, o sea, este es el deseo de Dios, no queriendo
que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue haciendo referencia de que la cruz, o en este caso el pacto en la cruz del Calvario, está abierto, hermano, para toda la humanidad. No distingue raza, no distingue color, no distingue clase social. Esto no tiene nada que ver, sino que todo aquel que crea en un Cristo Salvador, pues este pacto le va a alcanzar y le va a dar la salvación. Así es. Tenemos otra pregunta, hermano. La última pregunta ya, según el material, dice: ¿por qué debes perseverar tomado de la mano de Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué debes perseverar tomado de la mano de Cristo Jesús? Dice aquí: es al Señor Jesús a quien los evangelios atribuyen la amorosa declaración de que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Eso lo dijo Cristo. Sí, eso lo dijo Jesucristo. La Escritura señala que las buenas nuevas son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces hay una pregunta acá que dice: ¿te das cuenta? La oportunidad la ofrece la misericordia de Dios para todos. Así es. Nosotros. También leemos en el Evangelio que el apóstol dijo al carcelero, sí, en este caso creo que fue el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Pablo, sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, la clave aquí es creer. Esa es la clave acá. Entonces, dice, encontramos en la palabra de Dios una recomendación del apóstol Pedro: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es por todo esto que está escrito que tu compromiso y el mío está en caminar siempre de la mano del Señor Jesús, perseverar en esa salvación preciosa ganada a precio de sangre por el Señor Jesús en la cruz. Lo que nosotros queremos, hermanos, denotar acá es que hubo un sacrificio, se pagó un precio muy alto. La Biblia dice que nosotros no fuimos comprados con dinero, sino con precio de sangre. Es decir, nuestra salvación costó una vida, costó una sangre, o sea, y la sangre de Jesucristo nos redimió, nos rescató, nos compró, y para esto nosotros tenemos que ver, hermano, quiénes éramos nosotros y ahora qué somos nosotros. Así es. Sí, si nosotros queremos saber realmente cuál era nuestra posición antigua, pues leamos la Biblia para que usted vea que nada más y nada menos la Biblia dice que el juicio de Dios estaba sobre nosotros, nada más con eso. El juicio de Dios estaba sobre nosotros y que Dios estaba airado con nosotros todos los días. No cuando tú hacías el bien, Dios se contentaba; cuando tú hacías lo malo, no. Dios estaba airado y está hoy día airado todos los días con el impío. Dios nos rescató de eso, de esa posición en que nosotros estábamos, y nos posicionó, y ahora dice la Biblia que nosotros estamos en Cristo Jesús. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, buscar las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esto es un motivo para que nosotros caminemos, ¿no?, tomado de la mano del Maestro. ¿Por qué? Porque, repito, hubo un sacrificio, yo lo digo de esta manera, hubo una gran inversión para que usted y yo pudiésemos estar acá. De manera que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos y caminar. Y me llama mucho la atención, Jimmy, porque Jesús, cuando hablaba acerca de esto, él decía: pues mis mandamientos no son gravosos. Tremendo. Mis mandamientos no son gravosos. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Creo que es así que dice: porque ligera es mi carga y porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, y mis mandamientos, dice en otro versículo, no son gravosos. Entonces, amado, caminar de la mano del Señor, muchos dicen es difícil. No es difícil, porque Jesús está diciendo es fácil. El asunto está que, como decíamos al principio, esto depende, hermanos, de la comunión que nosotros tengamos con Dios y de qué nivel nosotros podamos entender, hermanos, lo que se hizo por nosotros y cómo nosotros hemos podido entender el asunto de la salvación. ¿Por qué? Es bueno este tema, y ya te voy a dar parte, Jimmy. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos
que por el hecho de que somos salvos, entonces podemos hacer lo que, y me disculpa la mala expresión, podemos hacer lo que nos da la gana. Y eso no es así. Porque entonces cuando yo hago lo que me da la gana, estoy dando a entender que nunca he sido salvo. Que no he estado sujeto nunca. Que nunca he estado sujeto a Dios. Y que nunca me ha interesado lo que Dios ha hecho por mi vida. Entonces cuando yo soy salvo, yo camino conforme a esa salvación, a la exigencia de esa salvación. Más bien. Así es, y lo importante de esto es lo que venimos hablando, y cito nuevamente lo que Jesús dijo con respecto a que los que permanecen en mi palabra, estos son los que alcanzarán la vida eterna. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya hemos entendido este principio, tenemos que caminar de la mano de Cristo, o sea, de la mano de las Escrituras, porque solo ella es la que nos van a orientar o la que nos van a guiar en lo que nosotros correctamente tenemos que hacer para permanecer en Cristo Jesús. Obviamente esta palabra a través del Espíritu Santo es, como quien dice, ministrada a nuestra vida, ministrada a nuestro corazón, y como dice Miguel, siempre va a retumbar ahí en nuestra mente. Y por más que aunque a veces hagamos algo malo porque fue un arranque o X, en ese momento esta palabra cobra ese sentido en nosotros. El Espíritu Santo cobra su función particular de decir, hey, recuerda que la palabra dice esto y tú hiciste lo contrario, y ahí es donde uno, como quien dice, retorna otra vez al estado de respetar este sacrificio en Cristo Jesús. Cristo muere no solamente para que el mundo sea salvo, aunque esa es la principal razón. Cristo muere obviamente porque nosotros veníamos cargando, hermano, con un peso de pecado que Satanás había colocado en nosotros por decisión nuestra. Tampoco le vamos a echar la culpa al diablo, no. Decidimos pecar y el diablo nos agarró. Pero cuando decidimos salir de esta vida pecaminosa, el Señor nos ha rescatado, pero de ahí en adelante tenemos que caminar con Él. Caminar en Cristo Jesús. Por eso es que el que permanece en Cristo, o sea, en esta palabra, entonces es el que va a vencer, es el que va a ser salvo, porque esto es la vida, o sea, este es el camino a la vida eterna, Cristo. Cristo es el camino a la vida eterna, pero transitar en Cristo implica andar conforme el principio bíblico. Ese es el camino que debemos seguir, el que está estipulado aquí en la palabra del Señor. De manera que, bueno, hermano, yo creo que hemos sido bastante claros con este asunto. Sin embargo, cualquier otra duda o pregunta que usted tenga, pues no duden en consultarla con nosotros, pero ya estamos llegando al final de esta programación de la Escuela Bíblica Online, que todos los domingos a las 10 de la mañana sale a través de Radio San Juan. No queremos